a la lista de asistencia, ¿ya? Entonces, miren lo que vamos a hacer, rapidísimo, para no perder el tiempo. Ustedes, para que no haya confusión, simplemente dicen, por ejemplo, van a ver la lista y dicen, y aparece su nombre, el primer nombre, por ejemplo, Ariana presente, Manuel presente, Daniela presente, o sea, solo dicen eso, entonces yo sé realmente en la relación, porque a veces si me dicen presente, presente, me estoy dando cuenta que no sé quién lo está diciendo, ¿no? Entonces simplemente dicen su nombre y dicen presente, más nada, ¿ok? Entonces vamos a probar esto, cómo funciona. Voy a compartir la pantalla. Está viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, doctora. Entonces yo voy aquí, Doctora, sí, donde sí. dice asistencia, pongo acá asistencia, y me aparece la asistencia de hoy. Pongo aceptar. Está medio lento esto. Ese, miren que es las 7 de la mañana. Uy, uy, uy. Pensé que es las 7 de la mañana. Bueno, ya llamé a Claro, dije, ¿qué es esto? Pago tanto y no me... Se suponía que que tengo mucho más megas para hacerlo más rápido y esto no está funcionando. Y me han dicho que probablemente el router, que no me lo cambiaron, sea el que esté fallando. Así es que me lo van a cambiar el jueves. Y dije, no. Y veo que ofrecen a menor costo un mayor número de megas, así es que me he cambiado. Espero que la próxima semana encienda y esto salga rapidísimo. Miren cómo demora. Creo que mejor voy a sacarla. Voy a hacer una prueba chiquita, que vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos, y luego voy a sacar la lista del Teams, porque de verdad, miren cómo está mi computadora, Dios mío, ayer me falló el internet con la otra clase. Porque, a ver, voy a volver a entrar. Cierro esto y pongo asistencia. Sigue de lento. No se abre. Me va a dar, ahorita me va a dar, ayer no me estresé mucho, pero ahorita creo que ya me estoy empezando a estresar. Este es un estrés permanente. Sumado a los otros estreses, todos vamos a terminar con la enfermedad mental, pero tenemos que hacer mucho punche para que no suceda esto. Miren, qué terrible. 7 de la mañana, se supone que todo debería estar bien, que no debería haber esto. Pero voy a cerrar de repente. De cerrado, miren. Acá voy a cerrar poner Intente volver a cargar la página. Error. A ver, voy a volver a entrar desde el inicio, ¿ya? Incluso desde acá voy a entrar. A ver, sección C. Sección C. Este es el curso y me voy acá. Asistencia. Miren lo que está saliendo. A ver, no, probamos la asistencia después. Espero que cargar esto no tenga ningún problema en la clase. Si no, lo cargo desde mi computadora, ¿no? Ese sí se cargó. Mire, el error está en la asistencia. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a empezar ya con la clase. Luego llamamos la lista al final, ¿ok? Para probar si es que ya se arregló esa página. Eso era la asistencia que estaba mal.
Este también está demorando, qué estrés. Usualmente no está así. Ya. Vamos a subir este para acá. Y vamos a hacer una clase de repaso. Es una clase de repaso porque ustedes ya han pasado por el curso de histología y también por el curso de anatomía. Entonces, esta parte de la embriología es recordar lo que ya han aprendido. O sea, ya saben el lugar, cómo se ubican, los órganos, tanto sexuales masculinos y femeninos, así como es su funcionamiento. Entonces aquí simplemente voy a hacer un repaso de lo que es importante para poder entender todo este proceso de la fecundación en primera instancia, que es lo primero que vamos a hacer en esta fase, cómo se produce la fecundación, cómo es ese proceso de unión de las dos células para dar lugar a la formación de un nuevo ser. Entonces voy a enfocarme en la parte de la histofisiología masculina y femenina, en aquello que es más importante para que suceda todo este proceso. ¿Okay? Entonces el aparato genital masculino tiene diversas partes. En el caso es muy especial el aparato genital masculino, ustedes han visto la anatomía, que hay órganos que se encuentran dentro de la pelvis y hay otros órganos que se encuentran externamente, parte de estos que constituye lo que es el aparato genital masculino, ¿no? Entonces, tenemos a los testículos, la vía espermática muy importante, bastante importante en la fisiología de la formación de los espermatozoides, en cómo llegan a poder ser viables para tener la capacidad de fecundar. Las glándulas anexas que se encuentran intrapélvicamente, el órgano copulador o pene que también está externo. Y la función de este aparato genital masculino es perpetuar la especie. Entonces, cuando ustedes estudiaron anatomía, justamente pudieron verificar la posición de estos órganos dentro de la pelvis, algunos como son estas glándulas, y también externamente, tanto el pene como el testículo, ¿verdad? La posición del testículo, que se encuentra fuera del cuerpo y que tiene una función importante, o sea, la situación importante de esta ubicación fuera del cuerpo es justamente que debe mantener una temperatura corporal menor que esta que se encuentra. Aquí normalmente recuerden ustedes que la temperatura corporal es 37 grados centígrados. Entonces la posición del testículo fuera de él permite que la temperatura a este nivel sea siquiera 2 o 3 grados menos que la temperatura que se encuentra normalmente el resto de nuestro cuerpo. Y esa temperatura menor garantiza la supervivencia y viabilidad de los espermatozoides, ¿no? Eso es muy importante. Y otro órgano que se encuentra externamente es el pene, claro está, ¿no? Entonces, el testículo es aquel órgano importante en la formación de las células sexuales del varón, que aloja a él, primero permite su formación, su diferenciación, su maduración y finalmente la formación perfecta de un espermatozoide que originariamente es una célula totalmente diferente y luego va a ser expulsado externamente en la vagina de la mujer a través del órgano copulador, ¿no? Entonces estos dos órganos entran enteros y tienen que tener incluso esta forma del pene que ustedes ven acá. Es muy importante. La parte de glande dilatado es importante para que pueda acogerse perfectamente bien dentro de la vagina y pueda permitir justamente el depósito perfecto dentro de la vagina de todo este componente del semen que aloja a los espermatozoides. Entonces, el testículo tiene varias partes, que las vamos a ver luego, pero tiene una conexión importante que es el conducto deferente, ¿no? Este conducto, después de que se han formado todas las células, a través de este conducto va a haber una circulación del semen, va a entrar nuevamente a través del cordón espermático, va a ingresar nuevamente dentro de la cavidad pélvica, se da la vuelta por detrás de la vejiga, esta es la vejiga, y luego, después de darse la vuelta, se va a unir, ya aquí sale la uretra, en esta porción que atraviesa la uretra, la próstata es la uretra peniana, y justamente allí va a ingresar
los conductos eyaculadores donde van a drenar a través de unos conductos la producción de la vesícula seminal y más adelante la producción de la glándula prostática. O sea que estos contenidos, inicialmente uno que está viniendo desde el testículo, que de ese volumen del semen, que puede ser en total como 2 centímetros cúbicos, 2.5, 3, 3.5, hay varones que incluso pueden tener hasta 4 centímetros cúbicos de volumen de ese semen que va a expulsarse, solamente el 10% de ese volumen se forma aquí en el testículo. Entonces, ese volumen de la décima parte del volumen total es la que va a venir atravesando todo este conducto y aquí se va a sumar las secreciones tanto de la vesícula seminal como de la próstata para alcanzar el 100% del volumen que va a ser expulsado a través del pene, ¿no? Entonces, ese es el recorrido usual que va a producirse cuando se va a producir la eyaculación, que es la eliminación del semen en el proceso de la relación sexual, de la cópula. Entonces, cuando estos tubos seminíferos que se alojan aquí en el testículo son los que producen las células sexuales, se van produciendo, ahorita vamos a ver mucho más amplio esto, se va a depositar en una parte del epidídimo y es desde este depósito que existe allí que en el momento preciso de la cópula va a hacer todo este pasaje, desde aquí, en ese momento en que el varón está teniendo su orgasmo, y va a producirse la eyaculación, entonces va a ser todo este recorrido. Lo vamos a explicar mejor luego, ¿no? Entonces, anatómicamente, en la anatomía que ustedes ya han estudiado, han podido reconocer la posición de todos estas partes del aparato sexual masculino, del cordón espermático, que tiene características muy especiales, ¿verdad? Cuando yo digo que la temperatura aquí es de 2 o 3 grados centígrados, hay un elemento importante en el cordón espermático que también participa en lograr el descenso de esa temperatura. ¿Cuál es? A ver, yo pregunto, cuando yo estoy haciendo las clases, siempre voy a estar preguntando. Y la participación de alguien que me lo diga casi rápidamente, porque después si me lo dicen, significa que han agarrado su celular y lo están buscando. Para mí es una calificación importante que yo voy sumando a quienes hayan participado en su nota final. Entonces la participación es muy, muy, muy importante para ustedes. Si alguien lo sabe, doy 3 segundos para que me respondan. Y cuando respondan, dicen su nombre y luego dicen la respuesta. ¿Ok? Bueno, parece que nadie lo supo. El cordón espermático, a ver, ¿cuáles son los componentes del cordón espermático? Tampoco, no hay nadie. ¿Cómo es eso? A ver si eso ya lo han estudiado en anatomía. El cordón espermático está conformado por el conducto deferente, por la arteria espermática y por el plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme es una red vascular venosa que rodea completamente en una extensión importante a la arteria espermática. Y esta vena, ustedes, cuando hablo de arteria y vena, ustedes ya saben que la vena está recogiendo sangre que ha funcionado, ¿verdad? Entonces, ese plexo pampiniforme es sangre que ha recogido de toda esta parte del escroto que estuvo con 2 grados de temperatura menores. Aquí, la temperatura está a ese nivel. Entonces, esta sangre está rodeando a la arteria que está llegando y hace que ya se enfríe, está rodeando a la arteria, hace que la sangre que está pasando por una parte fría, ya le enfría y llegue también aquí a irrigar de esta manera. Eso es muy importante. La temperatura que el testículo esté guardando así permanentemente es muy importante. Es muy importante. Antes, cuando sus papás, sí, yo creo que con sus papás, en la época de los papás, hubieron varias modas, ¿no? Un poco más recientemente hubo esa moda desastrosa, que usaban los pantalones en las caderas anchos, que el tiro del pantalón creo que les llegaba a la rodilla, qué horrible, eso feo. Pero en mis tiempos, que asumo que puedan ser sus papás también, no creo, tal vez un poco menores, pero había una moda
Y los varones usaban sus pantalones pitillos, así como usan ahora, pero pitillo desde la cintura. O sea, súper, súper ajustados, ¿no? Yo creo que muchos de esos hombres que siguieron esta moda habrán llegado a ser estériles, porque mantenían pegados los testículos a su cuerpo por el pantalón tan pegado, que sus testículos permanentemente estaban manteniéndose en una temperatura no adecuada para la supervivencia de los espermatozoides, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, esa temperatura, y ese es el cordón espermático, que quiero que lo recuerden, porque me van a hablar ustedes, cuando hagamos el seminario de esta fase, sobre las técnicas para mejorar, o sea, para que haya fecundación, cuáles son esas técnicas que se conocen, y también veremos qué otras hay para que no se tengan hijos. Entonces, sobre este punto, que es lo que es la vasectomía, me van a hablar también. O sea que tienen que repasar su anatomía, ¿eh? Y aquí en una forma esquemática tenemos ya la imagen, donde está el testículo, donde con varios septos que van dividiendo al órgano, se ubican dentro de ellos los tubos seminíferos. El tubo seminífero es un conducto que está plegado, enrollado, que más o menos en cada septo está totalmente tabicado el testículo por estos tabiques que están aquí, estos que están de color verde, y entonces dentro de él se encuentran estos tubos seminíferos que tiene dos aperturas. O sea, es como una manguera de ambos extremos, pero la parte más larga de ella está toda plegada. Y los dos extremos que los tenemos juntos en la mano son los que van a formar los tubos rectos. Tubos rectos que se van a fusionar a una red de conductos que están estos que se llama la red de testis, ¿no? Hay muchos, es un laberinto de conductos a los cuales tiene contacto el tubo seminífero. Y luego esta red de testis, esta malla de tubos, este laberinto de conductos, se van a fusionar en un número menor de conductos, que se llama los tubos rectos. Perdón, los tubos eferentes. Estos son los rectos, esta red de testis, estos son los conductos eferentes. Y todos estos conductos eferentes, que son muchísimos, luego van a fusionarse a un solo conducto, que es el conducto del epidídimo, que mide muchos metros, 5 o 6 metros, que también en longitud me refiero, está totalmente plegado para formar lo que es el epidídimo. Todo esto es el epidídimo. Y el epidídimo tiene una parte superior que se llama la cabeza del epidídimo, en esta parte, y una cola del epidídimo. Esta cola del epidídimo es la parte donde todas estas células sexuales que se han formado y que están madurando y que se están diferenciando, en el caso que me estoy refiriendo ya a la formación del espermatozoide, luego se almacenan aquí, en la cola del epidídimo. Y es de esta ubicación de estos espermatozoides que ya están libres, solitos, es que en el momento de la cópula, en el orgasmo y se produce la eyaculación, van a salir desde aquí haciendo todo este recorrido que ya es el conducto deferente, que lo hemos visto en la lámina anterior, que hace un giro por detrás de la vejiga, inclusive todo este recorrido largo que hace hasta que es expulsado por la uretra. Todo este recorrido se hace en ese momento de la eyaculación, en el momento del orgasmo, por estímulos tanto hormonales como nerviosos que se produce toda esta eliminación, ¿no? Entonces, ese es el epidídimo, que hay una ampolla. Ojo, no es en esta ampolla donde se depositan los espermatozoides para que más fácilmente podrían estar siendo expulsados a través de la uretra. No es aquí, en la cola del epidídimo, para que resulte la expulsión o para que pueda eliminarse lo que se produjo, que estuvo acá, para ser eliminado. Y cuando llega a esta parte, se forma lo que es el conducto eyaculador. Hay un ensanchamiento, pero luego se estrecha. Y a este conducto eyaculador es que va a conectarse los conductos o el conducto de la vesícula seminal. La vesícula seminal es esta glándula
que produce una serie de secreciones que las va a verter hacia la luz en el momento que se está produciendo la eyaculación. O sea, vino por aquí todo este semen que es el 10% y en ese momento se suma la producción de la vesícula seminal y también se suma la producción de la glándula prostática hacia la luz para que conformen ese 100% del volumen que pueda ser eliminado. Y previamente a ello, en la parte del preámbulo que se tiene con la pareja cuando se está teniendo la relación sexual, existe la producción de una secreción mucosa producida por la glándula bulbouretral que va a eliminarse a través de la uretra y que sale a través de la uretra para lubricar la superficie del pene, del glande, y también lubricar cuando se está produciendo la relación a la mujer, ¿no? Si no existe esta lubricación, pueden haber traumas muy serios. Por eso que en las violaciones suceden los desgarros y todo lo demás. Es muy peligroso, muy peligroso. Si no existe lubricación, es muy peligroso porque incluso... Bueno, van a perdonarme, pero ya se van a acostumbrar. Yo tengo 3 perros que andan saboteando mis clases. Si los encierro en un lado, los elimino, el ruido va a ser peor. Así es que me van a perdonar, yo voy a estar llamándoles la atención. Por ejemplo, ese que están escuchando es Toto, que está encerrado, pero tiene un ladrido tan fuerte que no lo puedo controlar. Perdónenme, chicos, por favor. ¿Me perdonan? No se preocupe, doctora. Ya, gracias, ya tengo la benevolencia, al menos No hay de problema, una. doctora. Gracias. Entonces, tiene que haber lubricación. A veces, fíjense, ustedes recuerdan la anatomía donde se encuentra la arteria uterina y qué partecita se ve la arteria uterina. ¿La llegan a recordar? Para quienes no recuerdan, justo está el hocico de Tenca y por detrás de él está la arteria uterina. Y puede, ante una relación muy, muy fuerte, sin lubricación, traumática, puede desgarrar la mucosa de la vagina y romper esa arteria y provocar una hemorragia gravísima en una mujer. Entonces, esta función de esta glándula es muy importante para la lubricación, ¿no? Ahora vamos a ver a cada uno de estos componentes. En primer lugar, el testículo. El testículo se aloja en el escroto. El escroto es una estructura muy especial que tiene unas capitas muy finas. Cuando hagamos el desarrollo embrionario del aparato sexual masculino, voy a recordarles este punto importante, y que hace que la piel como que resbale sobre la glándula que está internamente, ¿no? Esas capitas que son una extensión del peritoneo en este lugar, permiten justamente esto, que es el escroto. Y como es una extensión del peritoneo, muchas veces puede acumularse en este espacio, que es un espacio virtual que puede hacerse real por acumulación de líquido y formar lo que se llama el hidrocele. O puede separarse también cuando hay algún trauma, una patada jugando fútbol o en una pelea, en una riña, puede haber una ruptura de vasos y acumularse sangre también, y ahí se produce lo que se llama el hematocele, ¿no? Entonces son diferentes patologías que se pueden producir por esta característica que tiene el escroto con estas capitas de la albuginia que van rodeando al testículo. E internamente, como mencioné, en múltiples tabicaciones se encuentran estos tubos seminíferos que cuando los vemos en la lámina pueden estar cortados transversalmente o longitudinalmente o de diferentes formas. Lo importante es que nosotros vamos a reconocer en él a la parte, miren en este dibujo, este es un tubo seminífero que ha sido cortado casi en toda su circunferencia y hay un límite externo que está constituido por células planas. En realidad no son tan planas, sino que su núcleo se ve así, son células musculares lisas que tienen un núcleo de esta manera, que son las células mioepiteliales que rodean completamente a cada tubo seminífero. Aquí un poco más grande, igualmente las vemos aquí, ¿ven? Estos núcleos aplanados corresponden a las células mioepiteliales. Por dentro de la célula mioepitelial, tabicando toda la parte externa de cada tubo, por dentro de estas capas de células mioepiteliales, se encuentran las células de Sertoli, que son muy grandes, que se extienden desde la parte periférica hasta la parte central. Son unos candelabros gigantes, muy grandes.
Y entonces tienen un núcleo grande y que incluso nos muestra un nucleolo grande. Por ejemplo, en esta, fíjense, este es el núcleo de una célula de Sertoli, con su nucleolo, igual acá. Entonces, este es su núcleo y la célula de Sertoli debe estar extendiéndose así, desde acá a acá. Entonces, en toda la periferia del tubo, de todos los tubos, por dentro de las células mioepiteliales están estas células de Sertoli que tapizan perfectamente toda la parte externa. Y todas estas células sexuales que ustedes están viendo en diferentes periodos de maduración se alojan en esta célula de Sertoli, no dentro, sino fuera. Y la célula de Sertoli, cuando dije que es un candelabro, se parece mucho a cuando nosotros queremos lucirnos de repente en Navidad y queremos hacer una ensalada de frutas como sandía, papaya. Y nosotras las mujeres tenemos como una cucharita especial que se mete en la estructura de la fruta y nos salen pelotitas bien bonitas, ¿verdad, chicas? Entonces vemos la papaya o la sandía como huecos, porque de esa manera es que hemos dejado. Es así la forma de esta célula, que tiene como huecos, donde aloja todas estas casitas, estas cavidades, alojan a las células sexuales desde la parte periférica con las espermatogonias, y que esta célula tiene motilidad, o sea, se mueve, se va moviendo y va desplazando en la maduración desde la parte periférica hacia la parte central en esta diferenciación de las células que se van a producir por la maduración, hasta que en la parte más apical, o sea, la que va a dar hacia la luz, ya se han llegado a formar estos espermatozoides. Fíjense. Entonces, qué importante es esta célula para esta célula de Sertoli, para estas células, porque le va a proveer nutrientes, le va a proveer oxígeno, le va a proveer todos los requerimientos para que esta célula tenga la capacidad de ir formándose, de ir madurando y de ir diferenciándose en las etapas de la espermatogénesis que ustedes ya conocen también, ¿no? Entonces, esta capa de células mioepiteliales, como todos los epitelios, está sentada sobre una membrana basal. Entonces, una membrana basal y sobre ella están las células mioepiteliales y sobre estas células mioepiteliales además están las células de Sertoli en todo el contorno de todos los tubos. Esas tres estructuras constituyen lo que es la barrera hematotesticular. Muy importante, porque esta barrera hematotesticular aísla completamente a estos tubos seminíferos del sistema inmunológico que tiene esa persona, que tiene ese varón. Y ese sistema inmunológico está aquí, en el intersticio, entre tubo seminífero y tubo seminífero. Aquí es donde se encuentra el intersticio, donde hay algunas células del tejido conectivo y donde hay vasos sanguíneos. Aquí miren, con dos glóbulos, es una capilar con dos glóbulos rojos dentro de él. A veces se encontraba, por ejemplo, aquí hay otro capilar, o una vena, la luz de una vena grande. O sea, aquí está la circulación que ustedes han estudiado en histología, la circulación mayor, menor, etcétera, etcétera. Entonces, aquí va a haber, a veces podemos ver en este intersticio arterias, otras veces vemos capilares, otras veces vemos venas. Entonces, está aquí en este intersticio. Y en este mismo intersticio, además, vamos a encontrar unas células, que son estas. Las células de Leydig, que son las que van a producir una hormona. ¿Qué hormona? Testosterona. Muy bien, nombre. Flores Delgado. Flores, muy bien. Primero nombre y luego la respuesta, para no estar preguntando yo. Entonces, esta parte del intersticio, donde cuando yo ya digo que hay capilares, cuando yo digo que hay vasos, ya estoy hablando de que en estas estructuras están integradas el sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, aquí están los leucocitos, aquí están las células de defensa del organismo, y esta barrera hematotesticular aísla completamente a este sistema inmune de estas células. No las conoce. En nuestro cuerpo hay estructuras como los tubos seminíferos en el varón o los ojos, tanto en varón como en mujer, que no los conoce, son totalmente extraños para el sistema inmune.
Entonces, esta barrera testicular protege completamente a las células sexuales. Y entonces, cuando hay una patología, por ejemplo, una infección por rubiola, que puede provocar una orquitis, que es una inflamación del testículo, puede romper la barrera y permitir que el sistema inmune reconozca a estas células que no las conocía y empiece a crear anticuerpos para destruir a estas células. Entonces, en los chicos que han podido tener rubiola, no, perdón que estoy hablando de rubiola, parotiditis, y que esta parotiditis haya ocasionado un daño a nivel del testículo, rompiendo esta barrera, con toda seguridad en el porcentaje casi total tienen esterilidad cuando son mayores, ¿no? Entonces, esto es muy importante que sepamos que existe esta barrera hematotesticular que protege a las células sexuales. En esta maduración vamos a reconocer que hay desde las espermatogonias hasta espermatocitos secundarios, primarios, como por ejemplo, este es primario en diferentes formas de evolución. Ustedes ya saben todas las etapas de la división celular, hasta que llegan a ser espermatocitos secundarios, palitos, la mitad de los palitos, y luego las espermátides, fíjense, todas estas son espermátides, y que luego van a dar lugar a los espermatozoides. Eso lo vamos a repasar en las prácticas. Entonces, ¿qué función tienen estas células mioepiteliales? Una función importante de las células mioepiteliales es la espermiación. ¿Qué significa eso? Que al contraerse va a cerrar un tanto la luz del tubo para permitir que los espermatozoides que están aquí en la parte apical se desprendan. Nosotros sabemos, por ejemplo, que cada espermatogonia en su división va a dar a una camada de espermatozoides. Y en esa formación de esos espermatozoides que está ya formando su cabeza, el acrosoma, etcétera, etcétera, hay residuos de citoplasma que están allí y que incluso pueden estar fusionados con los otros, con las otras células como agarraditas de las manos. En la progenie, hasta que llega a la parte apical, se ha encontrado que hay uniones entre las células. Pero con la espermiación, que es la contracción de estas celulitas, ya permite que se liberen, se suelten y los espermatozoides lleguen a ocupar la luz del tubo seminífero para que fácilmente puedan ser desplazadas. Entonces, la célula de Sertoli, que es la otra célula que se encuentra por dentro, es muy, muy importante, tremendamente importante, porque tiene varias funciones. Tiene las funciones de sostén, ya se los he explicado, les arma como unas casitas donde las células están acomodadas para que dentro del tubo seminífero no hay vasos sanguíneos, no hay capilares, no hay nada que pueda estar nutriendo a estas células sexuales. Entonces, por ósmosis, esta célula que le está dando la casita, el espacio para que se ubique ahí la célula sexual, le está aportando los requerimientos necesarios para esta supervivencia del espermatozoide durante todo el tiempo hasta que logra formarse como espermatozoide, de espermatogonia hasta espermatozoide. Entonces, tiene una función de sostén, de nutrición. Luego es fagocítica, porque la parte de que se forma el acrosoma, que es tan pequeñito en comparación a la célula de la espermatogonia, va a dejar residuos de citoplasma. Entonces, todo eso es destruido, fagocitado por esta célula de Sertoli. Y tiene funciones secretoras. Y entre sus funciones secretoras está la proteína o la sustancia inhibidora mulleriana, que es el MIS. Es una sustancia muy importante porque se produce aproximadamente, empieza a producir en la célula de Sertoli esta proteína a partir de la 8ª, 9ª semana. ¿Qué significa esto? Que hasta la 8ª o 9ª semana, genéticamente, el producto puede ser varón o puede ser mujer, genéticamente. Pero hasta la 8ª semana no hay diferenciación de gónadas. Es decir, esa gónada es única, es igualita en ambos sexos. No estoy hablando de la genética. La genética sí nos va a decir, este es varón, esta es mujer. Pero en la estructura que se forma, hasta ese tiempo es como que fuera uno solo. Entonces, cuando la sexualidad genética de ese producto es varón, entonces empieza a diferenciarse las células de Sertoli
que van a empezar a producir esta sustancia inhibidora mulleriana para permitir la diferenciación ya sexual de varón con la formación de los diversos órganos que integran al varón, o sea, en esta sexualidad del varón. Cuando no existe esta sustancia inhibidora mulleriana, así sea genéticamente varón, así sea genéticamente varón, y si no se produjo esta sustancia inhibidora, se va a diferenciar como mujer. Es decir, va a empezar a formarse útero, trompas, etcétera, etcétera, y el mismo ovario puede empezar, claro, con funciones medio especiales, a diferenciarse morfológicamente a mujer. Entonces, esta producción de la sustancia inhibidora mulleriana es muy importante en la diferenciación sexual. También produce la proteína fijadora de andrógenos. Esta es una proteína que va a permitir que esa testosterona que está siendo producida por la célula de Leydig puede ser acoplada a esta proteína para cumplir las funciones específicas dentro del tubo seminífero. Y también produce inhibina y activina. Son unas proteínas, unos dímeros muy especiales que actúan en contraposición. La inhibina inhibe la producción de FSH y la activina la inactiva. O sea, están ahí contrarrestándose para una perfecta función del inicio. En el caso de la FSH del varón, recuerden ustedes que es quien abre el gatillo, se hace el disparo inicial para la espermatogénesis, ¿no? Entonces, si no hay eso, porque hay una inhibina que está haciendo esto, entonces no se va a producir, ¿verdad? Y también es una regulación perfecta porque se va regulando su producción por la producción de la testosterona. Y entonces es un mecanismo muy especial para que se produzca una perfecta espermatogénesis. Y una de las evaluaciones que se hacen, por ejemplo, en el varón que es infértil, justamente es el dosaje de inhibina que se hace en el laboratorio, que progresivamente esto va incrementándose, mejorando en estas técnicas de fertilización, que como dije, es el seminario que vamos a desarrollar en las prácticas. Sobre inhibina y activina vamos a hablar muchísimo cuando estemos discutiendo esto de las técnicas de fertilización. Entonces, las células de Leydig se encuentran en el intersticio. Aquí están las células mioepiteliales, ¿no? Esta es la parte del tubo seminífero y este es el intersticio. Las células de Leydig son células bastante rosaditas en su mucosa y tienen núcleos de cara abierta, ¿no? Y como dijimos, tiene la responsabilidad de producir testosterona. ¿Quién induce? ¿Qué gonadotropina induce la formación de testosterona? Lutotropina, doctora. ¿Quién? La LH. Muy bien. Lutotropina. La LH. ¿Quién dijo? Al principio yo dije lutotropina. Ya, los dos, ya. ¿Quiénes son? Paula Álvarez Alarcón. ¿Y la niña? Guamaní Teresa. Muy bien. Muy bien. Un cachito. Alergia del día de la mañana. Siempre tengo alergia en la mañana. Bueno, entonces, estas células por estimulación de la LH son las que producen la testosterona. Producto que se va a eliminar a un líquido intersticial en el cual están suspendidas estas células. Aquí hay como que este espacio no es vacío, no es un espacio en realidad, pero no está sin nada. Aquí hay este líquido intersticial al cual va a fluir la hormona, ya sea acercándose a estas proteínas que son producidas por las células de Sertoli, las proteínas fijadoras de andrógenos, u otros lugares como vamos a ver. La célula de Leydig, entonces, muy importante en la producción de testosterona. Esa es su función, testosterona, que se produce a lo largo, ups, no quiere avanzar. ¿Qué? Se colgó. Se colgó. Dios mío. Ahora sí creo, ya. Entonces,
esta hormona importante que se produce en el día tiene ciclos de mayor producción y ciclos de menor producción. En las horas donde hay mayor producción de testosterona es en las noches. Por eso es que, por ejemplo, cuando el chico está en el proceso de la pubertad con toda esta diferenciación sexual, esta estimulación reciente, diríamos inicial, que a veces es un tanto irregular, hace que los chicos cuando están en la etapa de la pubertad puedan tener poluciones por este hecho del incremento de testosterona durante la noche. Entonces tenemos nosotros aquí el tubo seminífero, donde está tapizado, miren, externamente en toda su extensión por estas células mioepiteliales. O sea que no hay exposición de ninguna célula interna fuera de esta que pueda ser agredida o reconocida inicialmente por el sistema inmunológico, ¿no? Y aquí tenemos un tubo seminífero cortado mejor, donde podemos ver justamente a estas células. Las espermatogonias son las tipo A y tipo B. Las A hay más claras, células más claras y más oscuras. Eso nos vamos a detener a ver bien cuando hagamos la práctica para reconocer cuáles. Aquí tenemos, por ejemplo, una célula de Sertoli y espermatocitos primarios, miren, en todas las formas de división. Aquí hay un espermatocito secundario con la mitad de palitos que hay en una primaria y donde usualmente no se ve muy bien el contorno de la membrana nuclear. Esa es una característica que nos ayuda a nosotros a poder reconocer a un espermatocito secundario, que muchas veces no se encuentra. Y luego habremos visto muchas espermatogonias en la lámina, en la diapositiva anterior vimos de otra forma, aquí hasta de otra forma, porque recuerden que de una célula como esta es que se va a formar esto, ¿no? Entonces, esa formación del espermatozoide en la espermiogénesis es la que va a poder diferenciarse perfectamente bien para formar finalmente hacia la luz un excelente espermatozoide que podrá tener la capacidad de poder fecundar a un óvulo. Entonces, luego que se ha producido la espermiación, que es la contracción de estas células musculares, los espermatozoides quedan libres en la luz. Y no están libres solitos, sino que además estas células de Sertoli han producido secreciones en las cuales están navegando, pero navegando medios tontitos, medios así, medios soncitos, no tan buenos en su movilidad, pero ya tienen cierto tipo de desplazamiento que va a ser facilitado el desplazamiento también por las mismas células que existen alrededor de los conductos y también por las vellosidades escasas que pudieran haber en estos conductos, que ya empieza a diferenciar, donde vemos una mayor presencia de estos cilios, como ustedes recordarán, es en el epidídimo, ¿no? Pero esto ya va empujando, como habíamos visto, tubos seminíferos, tubos rectos, luego red de testis, conductos eferentes. Todo ese desplazamiento dentro de estos conductos ya lo va haciendo el propio espermatozoide muy, como que estuviera gateando. Esa yo creo que es la palabra perfecta. Como que está gateando apoyado por el desplazamiento del líquido en el cual se encuentran, atravesando todos estos conductos. Todos estos conductos que están formando desde que sale el tubo seminífero, ya no hay allí una estratificación de células sexuales. Son células que son células de Sertoli modificadas, que de acuerdo al lugar del tubo estarán de diferente forma. Por ejemplo, aquí los conos eferentes, si ustedes recuerdan lo que han visto, no vamos a ver en las prácticas de ahora, estos solo vamos a ver tubo seminífero y más nada más, ¿no? Porque esto ya ustedes lo han visto en histología. Entonces se ve bien bonito como un encaje que rodea la luz del tubo en los conos eferentes y que nos ayudaban a reconocer. En este es lo mismo que esto. Este es el tubo seminífero y aquí pegadito por el corte que se ha hecho al tejido está la red de testis, ¿no? Que son, como dije, un laberinto de conductillos que poco a poco este niño aquí en el tubo seminífero sale ni siquiera gateando. Aquí ya gatea un poquito mejor, por aquí ya se está parando, o sea, estoy haciendo la similitud de la evolución del bebé, como de gatear empieza a pararse, ¿no? De repente ya a nivel de los conductos, de los conos eferentes, ya empieza incluso a caminar, pero agarrándose, ¿no? Ya está caminando y agarrándose, hasta que llegue al epidídimo.
El epidídimo, que ustedes ya lo conocen también, lo han visto en la parte de histología relacionada a aparato sexual, como también lo han visto en biología celular, cuando observaron el aparato de Golgi. ¿Se acuerdan del aparato de Golgi? También vieron cilios. Los cilios. Y aquí surge ya algo muy importante en esa maduración de estas células sexuales. Aquí es que ese niño que vino gateando y agarrándose de las paredes ya empieza a correr. Ya no solamente empieza a correr, o sea, aquí hace un crecimiento de niño que gatea a joven de 19 años, de 20 años, metrosexual, que ya se está yendo al gimnasio a ampliar sus punches, está preparando su cuerpo para ir a la playa e impresionar a las chicas. Eso lo hace aquí. Hace calistenia, hace ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, hace de todo durante este recorrido que hace dentro del tubo seminífero. Muy importante, aquí hace todo. Aquí se prepara a hacer una carrera como que ustedes estuviesen preparando para correr desde sus casas hasta la variante de Uchumayo para pagar el peaje. Pero sin parar. Yo estoy segura que ustedes van a salir de sus casas y a 2 cuadras ya están parando para tomar aire, para tomar agüita, pero estos se están preparando para hacer una carrera de esa naturaleza. Y es una carrera, es una preparación que se hacen no para pasar por todos estos conductos que hemos visto, para pasar por el conducto deferente, no, se están preparando para utilizar esa energía, para utilizar toda esta preparación, cuando se encuentren ya dentro del... Cuando yo les explique esta parte, ayuda un poco la anatomía de la mujer. Sin embargo, es ese recorrido que va a hacer desde la vagina, en la cavidad del útero, cuando se dirija a las trompas, allí va a necesitar toda esta preparación para que el potente en su ejercitación sea el primero que llegue hacia alrededor del óvulo y sea el que primerito pueda ingresar dentro de él, ¿no? Pero miren qué tristeza para a veces el espermatozoide llega allí, llega y un segundo más llegó otro, él quiso meterse al óvulo para fecundar. Pero de repente el último que llegó es el que entra porque la naturaleza de esa célula del ovocito va a seleccionar, a ver, de aquí, ¿cuál es el mejor? Ese va a ser el que va a ganar el ingreso dentro de la célula del ovocito, ¿no? Entonces, esta parte del epidídimo es esa que cumpla todas estas funciones. Y el epitelio del epidídimo cumple funciones de absorción. Aquí va a haber un recambio de secreciones, aquellas que pudieron haber estado aportando los otros conductos por lo que estuvo pasando, porque miren, esa celulita está atravesando solita allí y se está nutriendo de lo que pueda estar encontrando, de lo que las células de todos estos conductos están proveyendo hacia la luz. ¿Se dan cuenta? O sea, es como que alguien estuviera corriendo a través de un callejón y está recogiendo lo que exista allí para su supervivencia. Y serán secreciones de repente ya hasta un tanto nocivas, y es en el epidídimo que se produce este recambio de sustancias que van a mantener mejor a este espermatozoide. Entonces, va a haber absorción, fagocitosis de lo que no esté bien, y secreciones de glucoproteínas, de ácido siálico, de glicerilfosforilcolina, que van a aportar nutrientes buenos para esas células que se encuentran en la luz del epidídimo. Y finalmente llega el conducto deferente. Miren la histología del conducto deferente. Una luz estrecha. Ay, caray. Es que mi puntero se fue. Una luz estrecha, muy estrecha, con una gruesa capa muscular. Ups. Chicos, ¿está grabándose la clase? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Creo que yo no puse grabar, alguien habrá puesto grabar. A veces me olvido. Miren, ustedes tienen que estar pilas, ¿eh? El alemán ya me ha visitado desde hace tiempo. Por favor. A veces estoy explicando y
no me acuerdo de una palabrita, entonces ustedes me tienen que ayudar. Así es que tienen que recordarme muchas cosas, por favor. Bueno, entonces miren aquí en la histología. Tremenda, gruesa pared muscular de fibras musculares lisas. Gorda, gruesa. Y tiene que ser así, porque como les había mencionado, es en la cola del epidídimo donde se acumula el semen con los espermatozoides, con ese 10% del volumen total que se encuentra allí. Y he dicho que esta preparación de la calistenia y todo lo demás no es para que el espermatozoide atraviese todo este conducto, que sería imposible para él atravesar en ese momento del orgasmo, que son segundos que siente el varón, que pueda atravesar todo eso. Es imposible. Son células microscópicas. Entonces, es la contracción intensa de este conducto deferente que permite el pasaje como exprimiendo y expulsando el contenido hacia la parte anterior para que se junte con las secreciones de las glándulas y pueda ser expulsado. O sea que el funcionamiento que está regulado, esto lo han estudiado, yo estoy casi segura, en anatomía, cómo es esta regulación neurológica para el funcionamiento perfecto de esta contracción en el conducto deferente. Internamente tiene estas células que en realidad no tienen ninguna función porque el pasaje a través de él, claro, estará manteniendo una lubricación, ¿no? Porque si también estuviera algo seco, se estarían quedando allí los espermatozoides y no queremos que se queden allí porque van a cumplir, tiene que haber un número importante de células sexuales para cumplir el objetivo. Entonces, la mantienen lubricada, algo de secreción para que facilite, pero en realidad el espermatozoide solamente pasa en forma violenta a través de él. Luego tenemos las dos glándulas anexas importantes. Bueno, también la otra, ya mencioné que era importante, las glándulas bulbouretrales, que es la vesícula seminal. La vesícula seminal es una glándula que embrionariamente ya vamos a ver de dónde se origina cuando hagamos esta parte, pero que se extiende desde la parte periférica como tabiques, rodeadas de unas células que tienen la función de secretar fructosa, proteínas, ácido cítrico, prostaglandinas, flavina y fluoresceína. ¿Qué hace esto? O sea, cuando la célula está expulsada, cuando se está produciendo la eyaculación, en ese momento está aportando esta glándula todas estas secreciones. O sea, no le sirve al espermatozoide estas secreciones dentro del aparato sexual masculino porque lo va a expulsar, o sea, va a salir conjuntamente con él. Todas estas secreciones le sirven cuando el espermatozoide está depositado en la vagina. Le sirve, y muy importantemente, porque, por ejemplo, la fructosa va a ser su componente energético que le va a dar al espermatozoide la capacidad de poder moverse. Toda esa calistenia que habíamos dicho que la va a realizar, moverse dentro del tracto genital femenino, ¿no? Y esto es muy importante porque nosotros valoramos, sobre todo fructosa, valoramos en un examen que se llama espermatograma, que ahorita voy a hablar sobre él. Entonces nosotros tenemos aquí las células que van a ser responsables de la producción de esta secreción abundante. Recuerden que más o menos aquí estaremos hablando de un 40% o 45% del volumen ya del semen. La otra la va a aportar, en realidad más yo diría 50%, que produce la vesícula seminal, produce más secreción que la glándula prostática. Y tenemos a la próstata, que aloja internamente la glándula prostática, rodea a la uretra. Esta es la luz de la uretra, ¿no? La rodea. La otra, se aperturaban los conductitos en los conductos eyaculadores, se aperturaban hacia la luz de la uretra. Pero en este caso es justamente que rodea a la uretra. Esto no es beneficioso para el varón, no lo es, que la glándula rodee a la uretra porque cuando avanza en la edad es algo que no le es favorable, ¿no? Y aquí existen glándulas, unas glándulas submucosas o periuretrales, que son estas que se alojan acá, y unas periféricas, las glándulas de la zona periférica. Estas glándulas son las que son muy importantes porque se hipertrofian.
se hipertrofian y al hipertrofiarse hacen que, cuando es hipertrofia significa crecimiento de la glándula, se hipertrofia. No se multiplican las glándulas, sino se crece. Hay una glándula que crece un montón. Eso se llama hipertrofia. Si yo dijese hiperplasia, estaría diciendo que se empieza a producir mayor número de glándulas. No, aquí hablamos de hipertrofia. Y entonces cuando estas glandulitas de la submucosa se hipertrofian, van cerrando la luz de la uretra. Entonces se produce una patología que se llama la hipertrofia benigna de próstata, que es una patología común para los varones a partir de los 40 años de edad, que progresivamente va aumentando más en su tamaño y progresivamente más los varones empiezan a sentir molestias, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto en el varón? Porque ese chorro de orina que orinaban bien con un chorro grueso, progresivamente va disminuyendo en el volumen. Cuando iban a orinar y se demoraban, por decirles, 1 minuto en misionar después de haberse tomado un volumen grande de bebida, y ya no van a demorar 1 minuto, van a demorar 2 minutos, 3 minutos. Y progresivamente van a ir, va a ser mayor, y ¿qué van a ver? Que se mojan los zapatos, salpica, o que mojan todo el borde de la taza y van mojando, ¿no? Hasta que llega un momento en que ya no pueden miccionar, sobre todo después de haberse tomado unas cervezas y tienen una retención aguda de orina que es terrible, terrible, terrible. Se mueren de ganas de orinar y no pueden orinar, ¿no? Y progresivamente en el tiempo, los estudios estadísticos ya nos dicen que un varón, la incidencia de cáncer en esta es cada vez mayor, que un porcentaje muy grande, casi del 70%, llegan a tener cáncer de próstata cuando el varón ya tiene 80 años, más o menos. Entonces sabemos nosotros que esto sucede y algunas veces ni siquiera se percatan o son tan descuidados que ya no vienen simplemente cuando el cáncer está aquí, sino cuando ya hay metástasis. El paciente acude cuando ya no puede caminar. ¿Por qué? Porque ha comprometido la estructura de su columna vertebral y le duele muchísimo. Es decir, es todo un descuido. Pero ahora existen, yo estoy hablando sobre esto porque a veces los papás son reacios a que, pero cuando ustedes les salen de esto hoy día, los papás, mira, he escuchado esto y tienes que hacerte este examen. Hay un examen en sangre que se llama PSA, antígeno prostático específico, que ya siquiera, si hay valor normal, ¿no? Si es que ya está por valores anormales, entonces es bueno que se haga otro chequeo. Y simplemente aquí un solo examen. Pero progresivamente, como dicen los urólogos, tiene que haber otros exámenes, como es una ecografía, como puede ser una tomografía, pero lo que ellos siempre dicen, nada de esto reemplaza al dedo. Al dedo que es necesario hacer una evaluación de un tacto rectal, donde solo la sensibilidad puede determinar la textura de esa próstata, si está dura o si está blanda, o sea, ellos ya lo conocen, como es la textura normal. Y ellos siempre dicen, porque converso a veces con amigos que son urólogos, me dicen, nada reemplaza al dedo. Y a los varones ustedes saben que no les gusta que les hagan tacto rectal, pero si es que ya dentro de esto que estoy expresándome, cómo va avanzando este daño, ya podemos decir si va a ser necesario un tacto rectal o no va a ser necesario un tacto rectal, ¿no? Entonces, esta es la patología, así como nosotras las mujeres tenemos patologías frecuentes como cáncer de mama o cáncer de cuello uterino, que cada vez está menos porque el diagnóstico es más temprano, en el varón es su próstata, ¿no? Un porcentaje muy pequeño se salva en realidad de este daño, primero de la hipertrofia benigna de próstata. Después yo he hablado de lo que significa que pueda ser el cáncer, ¿no? Entonces esta glándula aporta en el momento de la eyaculación un volumen más para ese semen que va a ser depositado en la vagina de la mujer. Esta es la estructura de la glándula, esta es la uretra con su epitelio y alrededor de él están estas glándulas, que es la glándula prostática, que en la edad que se puede haber hecho el estudio, incluso hay unas calcificaciones que pueden ocupar la glándula. Nosotros, cuando se hace, por ejemplo, una extirpación de la próstata, ya cuando el proceso es, usualmente lo que se hace, como esto se estrecha, hay un tratamiento que se llama RTU, resección transuretral. Se mete unas cuchillas para raspar y aperturar esta luz. Pero en algunas circunstancias ya la cirugía es
por fuera, o sea, no a través de la uretra, sino por fuera, donde se extirpa toda la glándula. Y en estas piezas que nos llega a patología, podemos encontrar estas estructuras, ¿no? Que son calcificaciones en la próstata. ¿Qué secreta? Fosfatasa ácida, ácido cítrico, fibrolisina, milasas, proteínas, que también son sustancias importantes que requiere el espermatozoide cuando se aloje en la cavidad de la vagina. Antes no había PSA. Esta fosfatasa ácida nos ayudaba a nosotros a poder detectar si es que había una hipertrofia benigna de próstata, e incluso cuando los valores eran altísimos, estoy hablando de hace muchos años, ya podíamos estar pensando que en esa glándula podía haber incluso un cáncer. La uretra está alojada dentro del pene. Ustedes saben que el pene tiene dos cuerpos cavernosos y uno esponjoso, y justo el esponjoso es el que aloja a la uretra en toda su extensión. Y la histología del pene son múltiples lagos que están revestidos de un endotelio, que están conectados a un vaso arterial importante que en el momento de la estimulación sexual, es decir, previa a la cópula, va a permitir por orígenes nerviosos que la sangre llene todos estos espacios para dar firmeza al pene, ¿no? Esa firmeza asegura y garantiza que luego pueda el semen ser depositado perfectamente bien dentro de la vagina. Entonces, aquí puede estar a medio llenar, pero aquí está vacío. Lo que va a hacer es llenarse completamente de sangre toda la estructura para que haya erección. Aquí está el cuerpo cavernoso y esponjoso, son igualitos, solamente que aquí está la uretra, ¿no? Alojada allí. ¿Y cómo es el control hormonal del aparato reproductor masculino? Nosotros tenemos aquí a la glándula hipófisis. La glándula hipófisis y el sistema nervioso central están totalmente relacionados. No es una glándula independiente. En su origen embrionario hay una parte que es una extensión del sistema nervioso central, que es la neurohipófisis, y otra parte que viene del ectodermo a nivel del estomodeo, que estarán diciendo ustedes, ya se los voy a explicar, que forma la parte de la adenohipófisis. Cuando yo digo que la parte de la neurohipófisis viene del sistema nervioso central, eso es absolutamente importante, porque justamente es una extensión del diencéfalo, del infundíbulo del diencéfalo, permitiendo una conexión a el hipotálamo. Y el hipotálamo es un lugar, como ustedes han estudiado en neuroanatomía, donde están los centros de muchos funcionamientos en nuestro organismo y se está relacionando a esta glándula. Entonces, hay neurotransmisores, inhibidores o facilitadores para que las células diana que se encuentran en la glándula hipófisis tengan la posibilidad de secretar nuevas hormonas. Por ejemplo, en nuestro caso nos interesa hablar de la FSH y la LH. La FSH y la LH actúan sobre órganos diana, o sea, ya directamente. Estas hormonas no actúan directamente sobre células diana para para cumplir su función, sino van a actuar sobre, en el caso de la mujer, por ejemplo, sobre los ovarios, y en el caso del varón, sobre los testículos. Esos son sus órganos diana. Y a su vez, dentro de este órgano diana, en el varón, va a producir la LH, la testosterona. Y esa testosterona, que es esta hormona importante en el varón, será quien cumpla diversas funciones en diversos lugares del cuerpo, donde sí ya va a actuar sobre células diana que van a ejercer la función específica de toda esta red hormonal que se tiene. Entonces, la glándula hipófisis es una glándula que comanda no solamente lo que estamos viendo aquí, sino múltiples hormonas que funcionan o hacen funcionar en nuestro cuerpo. Entonces, se pueden dar cuenta ustedes que existe una relación estrecha, no independiente, sino una relación de coordinación perfecta entre el sistema nervioso central y la glándula de la hipófisis, que será quien produzca una serie, lo han estudiado ustedes en histología, una serie de hormonas que van a cumplir diversas funciones. Y en relación a lo nuestro,
Entonces, luego que aquí van a producirse estos neurotransmisores que van a llegar a la glándula hipófisis, una cosa es que hayan hormonas que son producidas específicamente en la glándula, en la neurohipófisis, ¿verdad? Ojo, alguien por ahí puede estar pensando, no, pero si solo es una. No, es verdad que allí se produce una hormona, pero eso no significa que el resto de la glándula tenga conexiones con el hipotálamo. Ojo, con el hipotálamo. Entonces, aquí está, diríamos, quien comanda en realidad el funcionamiento. Este es el comando mayor del funcionamiento de la glándula hipófisis. Entonces, la glándula hipófisis lo que hace es producir, una de ellas, es producir LH. Y la LH actúa sobre las células de Leydig que se encuentran en el intersticio, produciendo la hormona testosterona. Aquí en esta diapositiva podemos ver que aquí dice testosterona A, testosterona D, testosterona C. No es que sean diferentes testosteronas, ojo, es una sola, no hay una variación de ellas, es una sola. Lo que pasa es que se ha puesto estas letras para que ustedes puedan entender mejor cómo es que, en qué lugares actúa esta testosterona. Donde dice A, por ejemplo, es aquella testosterona producida que va a desplazarse en este líquido intersticial hasta que se encuentre con las proteínas fijadoras de andrógenos que produce la célula de Sertoli. ¿Y para qué? Para ayudar a que esta célula, esta hormona, ayude a que se produzca perfectamente la maduración de estas células sexuales hasta la formación de los espermatozoides. ¿Ok? Luego, en el caso de la célula, de la testosterona B, va a pasar, o sea, sin que llegue a actuar aquí, va a pasar hacia la luz de todos los conductos por donde va a pasar los espermatozoides, haciendo que estas células puedan perfectamente funcionar aportando líquidos. Recuerden que van a seguir aportando para que las células sexuales se desplacen, haciendo de que estas células se recambien si algunas están viejas, haciendo que se mantengan perfectamente todos estos conductos por los cuales va a atravesar los espermatozoides. Luego habrá una testosterona C que va a llegar a toda la circulación sanguínea. Recuerden que en el intersticio aquí hay vasos sanguíneos, capilares, etcétera, y se van a meter a esa circulación, llegando la testosterona a todo el cuerpo del varón, que es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque mantiene perfectamente bien el funcionamiento de ese varón. En el caso de los chicos, por ejemplo, esta testosterona que circula a nivel sanguíneo va a hacer que le cambie la voz. Ese niño escuálido, flacuchento que estuvo así hasta tercero de media, de pronto empieza a ensanchar la espalda, a cambiar la voz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario que haya esto. Y es más, les puedo comentar, ahora último, se está colocando a las mujeres que ya son menopáusicas, es decir, que ya no producen hormonas, un chip debajo de la piel, es como una estructura pequeñita que se hace una incisión en la piel y que se coloca a las mujeres, testosterona. ¿Para qué? Para que no se sientan cansadas, para que estén más activas, para que se sientan más jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la moda actual que se ha creado, que se coloca un chip con testosterona para las mujeres menopáusicas. ¿Qué les parece? O sea, miren cómo se hace la investigación de que se esté utilizando esta hormona y que muchas mujeres la están usando. Claro que es cara, pero hay mujeres que quieren sentirse bien. Y les comento porque yo juego vóley y yo tengo una amiga, bueno, ya estamos, todas las que jugamos vóley jugábamos, ¿cuándo volveremos a jugar? Ya somos personas mayores, o sea, no somos chiquillas, no hay ninguna chiquilla, ya somos señoras mayores, y hay una que se ha puesto ese chip, y no la vieran ustedes, se tira al suelo, salta, mata, o sea, entonces decimos, creo que todas necesitamos un chip, porque ella está haciendo todo eso, pero yo quisiera investigar a dónde va a dar lugar esto, qué va a ser el resultado del uso de esto, que ya le he dicho, averigua, investiga, yo te voy a investigar por mi lado, qué significa a largo plazo el uso de ese chip.
Claro, ahora estás luciéndote, humillándonos a todo el resto con tu juego y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y ella me dice, por favor, a mí me dicen, en mis amigas me dicen, Doki, averigua, Doki, ayúdame. Entonces yo les voy a dar la tarea, ya no yo, sino se las voy a pasar a ustedes para que investiguen y me digan, doctora, esto ya hemos leído y puede suceder esto. ¿Está claro? Ustedes me van a dar la respuesta para yo ayudar a mi amiga. Y la otra, la testosterona, que va a llegar al cerebro para hacer el feedback, la retroalimentación, para decir, está habiendo una concentración correcta, ya no sigas produciendo LH, ¿no? Porque si no hay este feedback, la LH va a seguir estimulando a que se produzca testosterona y los valores hormonales deben tener un valor normal, no es exacto, sino hay una gama de valores entre tan y tan es normal, ¿no? Tampoco es bueno que esté produciéndose una cantidad muy grande porque se ha detectado, por ejemplo, que en algunos casos, este es un estudio, en algunos casos de algunos criminales, hay niveles de testosterona altísimos, ¿no? Y se puede ver a que hay una mala regulación hormonal aquí y que podría estar haciendo, o tienen estos que tienen mucha fuerza, que también se ha podido encontrar que tienen niveles de testosterona por encima de lo normal, que no es nada beneficioso, ¿no? Entonces, ¿qué hace la FSH? La FSH actúa sobre receptores de las células de Sertoli, pero cuya función importante es estimular el inicio de la espermatogénesis, es decir, es quien dispara el gatillo para que luego se dé el proceso. Es como decir, abrir la llave de una puerta para decir, ya, entren, ¿no? Esa es la función de la FSH y también está regulada por la producción de la inhibina, que no solamente actúa sobre la glándula hipófisis, sino también sobre el hipotálamo, donde he dicho que la inhibina inhibe la producción de la FSH. Entonces, entre la inhibina producida y esta regulación permite que las células, el ciclo de maduración que tiene que pasar estas células, desde espermatogones, espermatozoides, sea perfecta. Sea perfecta. ¿Por qué digo esto? Ahora viene lo que les decía. Ustedes me van a investigar, porque es pregunta de examen, me van a investigar en qué consiste, o mejor dicho, no en qué consiste, cuáles son los valores normales que se debe tener en un espermatograma. Eso van a investigar, cuáles son los valores. Y nosotros evaluamos esto y es muy importante, felizmente está cambiando la cultura de los médicos y también de los pacientes, que cuando hay una pareja infértil que no ha tenido hijos después de un año de una relación frecuente, normal, no va a ser normal cuando uno es minero y viene justo en la semana en que la señora no es fértil y dicen, no tenemos hijos, estamos casados hace un año. Entonces investigamos y, a ver señora, regularmente en los meses, no, porque mi esposo trabaja y viene 10 días y yo creo que en esa etapa, entonces eso no es infertilidad, ¿no? Tiene que ser una relación frecuente que durante este tiempo de un año no hayan tenido relaciones sexuales. Lo usual de antes, el criterio era que esa pobre señora la sometían a N procedimientos, muchos difíciles, muchos dolorosos, muchos traumantes, y cuando todo había pasado perfectamente bien, todo normal, resulta ser que quien tenía la responsabilidad de la infertilidad de la pareja era el caballerito que había tenido parotiditis cuando fue chico y que tenía infertilidad, ¿no? Entonces ahora hacemos la valoración, o se hace la valoración primero al varón, hacer el espermatograma, donde se le pide que debe tener 3 días a más de abstinencia, se le invita al laboratorio, se le da un frasco, se le da una revista de esas que les gusta a los chicos para estimularse y a través de una masturbación se obtiene el semen, ¿no? Depositar un frasco totalmente estéril. Y allí evaluamos en qué momento se pone lo que sale líquido, luego se solidifica, luego que se solidifica en cuánto tiempo se vuelve líquido y vamos evaluando la presencia de fructosa, cuánto tiene de fructosa, cuál es el número de espermatozoides, cuántos son normales y cuántos son anormales. Y cuando yo digo de anormales aquí justo, que en esas células encuentre un porcentaje muy grande de células inmaduras, no espermatozoides. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Estinidina regula la espermatogénesis perfectamente bien para que las células logren, en el porcentaje aceptado, la presencia de células totalmente normales. Aquí podemos encontrar incluso 2 cabezas, 2 colas, sin cola, es decir, una gran variedad, y tenemos que contar cuál es el porcentaje de las que son perfectas, cuál es el porcentaje de las que se mueven bien, no aquellas que se dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el sitio, esas que van a avanzar dentro del canal de la mujer, ¿no? Entonces, todo eso quiero que lo investiguen, porque yo se los voy a preguntar en el examen. Esto vamos a ir aclarando, voy a repetir algunas cosas que definitivamente van a ser importantes. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Está todo clarito? Doctora, Bueno, entonces, una pregunta. dime. Usted habló de que, bueno, algunas mujeres menopáusicas se hacían poner testosterona. ¿Y qué pasaría si es que no podría ser estrógenos? Bueno, estrógenos se ponen las mujeres menopáusicas, se ponen estrógenos, o sea, eso es usual que utilicen. Claro, hay algo que no permite este uso, eso se usa, ¿eh? O sea, la mujer que es menopáusica se pone hormonas femeninas, pero siempre evaluando si hay un antecedente previo a que esta persona en la familia haya tenido cáncer, ¿no? Y es preferible no usarlo. No usarlo, hay mujeres que no lo usan, hay otras mujeres, generalmente se usa cuando han tenido, por ejemplo, una menopausia prematura o ha sido resultado de una cirugía, hace un cambio brusco, ¿no? Entonces ahí como que no se adapta adaptarse a la disminución de la hormona, que es progresiva cuando es en forma natural. Pero se usa, claro que sí. Esta es una nueva introducción de la testosterona que les refiero que será desde hace un año, no es de hace más tiempo que se está utilizando. Con este fin que les digo, que los estrógenos me hacen sentir como una mujer normal, diríamos, ¿no? O sea, me siento bien, no hay bochornos, no cefalea, no tengo ansiedad, no tengo depresión, que digamos esas son las características de las mujeres que les llega la menopausia. Esta es otra cosa, o sea, como que da mayor vitalidad a la mujer. Se los estoy diciendo por mi amiga, imagínense tirándose al suelo. Ella se tira al suelo y le digo, te vas a fracturar, mira tus rodillas. Pero no, o sea, ella tiene una energía increíble. Mata fuerte, saca tremendo, o sea, toda una desgracia para el resto, ¿no? O sea, nos humilla. Pero, ¿qué consecuencias va a tener después? Eso me lo dijo a mí y ahora se los transmito a ustedes. Averigüen. Bueno, ahora vamos a hablar del aparato genital femenino. También es otro repaso, ¿eh? Como ven, yo estoy hablando y estamos repasando lo que ustedes probablemente lo sabían, pero lo enfocan desde otro punto de vista. Ahora yo estoy enfocando de un punto de vista más útil, ¿no? Más útil. ¿Cuáles son las partes? Ovarios, trompas uterinas, útero, vagina, genitales externos y obviamente también la perpetuación de la especie. Anatómicamente, que también ya lo conocen por anatomía, los órganos son internos, se encuentran dentro de la pelvis, los labios mayores, menores, el canal de la vagina, donde ustedes pueden ver que no es una superficie lisa, sino es una superficie ondulada. Toda la vagina tiene esta característica ¿y por qué Dios? Saben que yo creo en Dios y Él fue el que nos hizo anatómicamente. ¿Cuál es la función de esta plegadura? Primero, para que se atraque la parte del glande en el momento de la cópula. Ustedes han visto que la cabeza del glande no es lisa, tampoco en punta, sino tiene como un arquito. Primero para eso. Y segundo, para que en el momento del parto, por vía vaginal, se amplíe la luz de esta cavidad y permita el nacimiento del producto. Que si fuera una estructura totalmente lisa, probablemente sería muy dificultoso que pudieran hacer un producto por vía vaginal. O sea que esta plegadura amplía la luz de esta cavidad para el momento del parto en forma natural. Luego tenemos el cuello del útero, que se proyecta hacia la cavidad. Este es todo el útero.
Por delante está la vejiga, aquí está el pubis, el hueso púbico, y saliendo del útero las trompas, ¿no? Con sus diferentes porciones, porción ísmica y porción ampular, ¿no? Que está aquí la ampolla de la trompa, que es muy importante, como vamos a ver más adelante, que rodea completamente a la glándula del ovario para atrapar al óvulo que ha podido ser liberado en el momento de la ovulación, ¿no? Entonces, esta es la anatomía. Aquí está cortada la glándula y aquí la podemos ver en este lado entera, cómo está rodeándola y esto se mueve tan perfectamente bien que va colocándose sobre aquella parte donde se está mostrando el crecimiento mayor de un folículo de Graf. O sea, por eso yo digo, para mí esto es una maravilla, esto es de Dios, no cabe. ¿Cómo es posible que suceda eso? Porque lo que les estoy mencionando no es que se me ocurre, sino se ha visto en videos de cómo es que esta trompa rodea aquella parte donde está el folículo donde va a producirse la ovulación y no se va por otro lado. Y miren, esto es tan sabio que de pronto pudo haber habido en esta trompa un embarazo ectópico que fue necesario extirpar todo esto porque ya no servía, se rompió por el embarazo ectópico, y que en este ovario esta persona pudo haber tenido un tumor, que también tuvo que ser retirado el ovario para sacar ese tumor, ¿no? Trompa de un lado, ovario del otro lado, perfecto. Entonces, el médico siempre dice, mire, doctor, ¿voy a poder tener hijos? Mire, es muy difícil porque casi imposible. Usted tiene la trompa de un lado y su ovario del otro lado, o sea que no se haga ilusiones, nunca va a poder tener hijos. Y de pronto la señora aparece embarazada. Doctor, usted me dijo que no iba a poder y no tengo la menstruación. A ver, por favor, evalúeme si estoy embarazada. El doctor le evalúa, le toma las hormonas y resulta que está embarazada. Entonces, ¿cómo es eso? Simplemente que esta trompa se movió y envolvió al folículo de Graf de esta trompa y permitió atrapar ese óvulo para que pueda haber sido fecundado. Fíjense cómo es la naturaleza increíblemente extraordinaria, ¿no? Y eso a veces también es tan extraordinario que lamentablemente siempre hay mujeres que son tan fecundas y que no quieren tener hijos, y hay otras que se mueren por tener hijos y que no pueden tener hijos. O sea, a veces es muy triste esto, ¿no? Bueno, entonces ya nos hemos ubicado acá en el aparato sexual femenino, ya lo hemos reconocido. Aquí ya en forma esquemática aún mayor, ¿no? Vemos nuevamente la vagina con estos pliegues que habíamos visto, el cuello del útero que se proyecta hacia la cavidad. En este punto la transición de epitelio es muy importante, que lo vamos a estudiar más adelante cuando hablemos sobre el virus del papiloma en microbiología, lugar donde se originan generalmente los cánceres de cuello uterino. Y aquí la cavidad del útero, que aquí se ve libre, y obviamente no lo es porque es un espacio casi virtual, porque las glándulas casi cierran completamente la luz del útero, pero que está, si nosotros introducimos, por ejemplo, un dispositivo intrauterino, sí se apertura la cavidad, ¿no? Y esta cavidad está conectada por luz, una luz aperturada hacia esta trompa de falopio, que como dije tiene una porción del infundíbulo con la parte ampular, luego la parte ísmica, que se estrecha aquí, y la parte intramural, es decir, atravesando el espesor de las paredes del útero, ¿no? Y ustedes han visto en anatomía cómo están estos ligamentos, que cuando hablemos sobre la parte de la embriología vamos a ver cómo es que se forma todo esto, ¿no? Y sabemos que esta es la estructura esquemática, y sabemos que cuando se llegue a producir la fecundación aquí en el tercio externo de la trompa, va a haber un desplazamiento ya del huevo formado y va a implantarse en esta parte, ¿no? En la parte posterior, permitiendo luego el crecimiento dentro de la cavidad progresivamente hasta completarse el desarrollo mayor y tenga que ser expulsado durante el parto. En el ovario, por influjos hormonales, sucede cambios importantes a lo largo de la vida en la mujer, desde la pubertad, en la etapa
sexualmente activa con una mayor producción de folículos a la formación de óvulos. Y aquí podemos ver cómo se está produciendo la ovulación, que está siendo atrapado el óvulo por las fimbrias de la trompa uterina. Entonces este ovario tiene estas características. Aquí en una forma esquemática, simplemente vemos que por influjo de las hormonas. ¿Qué hormona es la que va a estimular la maduración de los folículos? La FSH. ¿Quién dijo? Han dicho dos. Yo, Caterina Sánchez y otra chica más. Guamaní Teresa. ¿Pérez? Guamaní Teresa. Ah, Teresa. Pero yo también lo dije. Bueno, a ver, ¿qué me dijiste tú, niño? Folículo estimulante. ¿Quién eres? Su delegado, Gabriel. Gabriel Olave, ¿no? Sí, doctora. Bien. Muy bien. Entonces, la FSH, esto vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar un montón, así es que no me preocupo, estimula a que aquel folículo primordial con el cual nacemos, o sea, los ovarios nuestros están ya con la presencia de folículos primordiales, empiece a modificarse las células que rodean a este óvulo. Las células que rodean al óvulo, que inicialmente en el folículo primordial son células planas, ¿no? Y estas células planas empiezan a variar, a convertirse en cúbicas. Primero de una sola capita, luego pueden ser de 2 capitas o de 3 capitas o de 4 capitas, y en ese momento el folículo primordial se convierte en un folículo primario. Cuando estas capitas empiezan a separarse y formar cavidades, como esta, ya se convierte en un folículo secundario. Y estas cavidades a veces se fusionan para hacerla un poco más grande y forma un antro folicular enorme, donde hay un líquido, que vamos a ver después en otras clases, importante en su contenido, y sigue llamándose folículo secundario, ¿no? Y luego, en el momento de la ovulación, se forma un estigma aquí por acciones enzimáticas, que también la vamos a ver, y se rompe permitiendo la salida del folículo hacia el exterior. Y luego que ha salido el folículo hacia el exterior, se convierte, esto es el día 14 antes de la ovulación, todas estas células, por influjo de otra hormona, ¿qué se llama la otra hormona? Luteinizante. A ver, ¿quién dijo? Doctora. ¿Ah? A ver, la primerita, ¿qué dijo? Caterina Sánchez. Caterine, ya. Ya, las que sigo, la que otra también que dijo, ¿quién dijo? Arlis Fernández. Joel Calderón. ¿Alicia qué? Arlis Fernández. Y ya está. Gracias. Yo, doctora, Brigitte Larico. Oye, tantas han dicho que yo no he escuchado, ¿ah? Bueno, entonces, luego que se produjo la ovulación por influjo de esta LH, eso lo voy a explicar bien detalladito, todas esas células de la granulosa, que así se llaman todas ellas, se van a convertir en el cuerpo amarillo. Y este cuerpo amarillo ya empieza a producir otro tipo de hormona que se llama la... Progesterona. Progesterona. ¿Quién dijo las dos progesteronas? ¿Quién? Flores Mercado. Karina. Karina, ¿y quién? Caterina Sánchez. ¿Y Karina qué? Caterina, doctora. Caterina Sánchez. ¿Y otra? Karina Flores. Karina Flores. Ya, muy bien. Entonces, ahora estas células son responsables de la producción de la progesterona que se va a producir en la segunda fase del ciclo menstrual. Cuando no ha habido fecundación en ese día 14, por esas horas, se convierte este cuerpo amarillo en cuerpo albicans, ¿verdad? Y progresivamente van agotándose las células foliculares, progresivamente a lo largo de todo este tiempo. Vamos a seguir hablando, esto es mucho. Van a perdonarme. Bueno, ya van a entenderme, por favor. Estos son la muerte. Los engrío demasiado, de verdad.
Si ya soy una abuela que necesita nietos y no tengo nietos, sé que esos dos perros son mis nietos. Se convierte en cuerpo albicans. Y como digo, estos se van agotando a lo largo de todo este tiempo, hasta que finalmente ya no van a haber folículos para madurar y viene la menopausia, más o menos a los 50 años en promedio, que es ahora donde se está produciendo en general la menopausia. Bueno, vamos a quedarnos aquí, ¿ya? En ovario, porque ya asumo que van a tener que ir a hacer clases a otro lado. Y para la siguiente clase yo voy a completar lo que falte con lo que sigue después, ¿ok? Muy bien, niños. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna preguntita hasta aquí? Disculpe, doctora, Dime. ¿va a tomar asistencia? Porque yo ya tengo clases. Sí, no, voy a tomar aquí antes no te muevas, voy a tomar aquí. Ya, descargué la lista. Si quieres, puedes retirarte. Quienes se tengan que retirar, pueden retirarse. Y voy a probar lo de la asistencia, ¿ok? Puedes retirarte porque has visto que ya bajé la asistencia por el Teams, o sea que para mí va a valer esa. Y voy a ayudarme un poco ya a completar esta parte. Ok, hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora. Ya, entonces, Hasta luego, miren. doctora. Ya, quienes quieran irse, pueden irse, pero quiero probar con los que se quedan. A ver.